Las estrellas susurraron secretos de la antigüedad, civilizaciones de imperios que se habían levantado. Cayó mucho antes que el primer humano alguna vez. Miré el cielo nocturno a través de la expansión galáctica. 1000 especies prosperaron, cada uno con su propia historia, sus propias guerras y sus propios mitos. Entre ellos una leyenda. Se mantuvo aparte una historia transmitido de generación en generación. Susurró en cámaras oscuras y medio bibliotecas olvidadas. Los humanos, una raza tan destructiva, tan implacable en sus conquistas que tuvieron las especies mayores, purgó todos los registros de su existencia, que algunos afirmaron haber borrado ellos mismos en una guerra apocalíptica. Otros creyeron que habían huido más allá de galaxias conocidas, desapareciendo en el vacío y, sin embargo, su memoria seguía siendo una advertencia fantasmal de lo que no se controla. La ambición podría desatar durante siglos las historias desvanecidas en la oscuridad, los grandes imperios descartados como meras fábulas de advertencia, cuentos para asustar a los novatos. Civilizaciones, después de todo, si tales criaturas que alguna vez existieron eran desaparecido hasta el día en que la flota llegado el dominio de Rael había gobernado incontestable. Durante miles de años su empire abarcó cientos de sistemas, sus flotas inigualables en su tecnología, siglos por delante de sus rivales. Cuando sus sensores de espacio profundo recogieron una anomalía al margen de su territorio, que asumieron que estaba perdido, nave colonial o una banda de piratas tontos lo suficiente como para poner a prueba su poder. En un nudo de pavor único, esperando un veloz exterminio de la tripulación del Vash, rieron cuando vieron lo primitivo buques de metal bruto, conformados por eficiencia brutal, en lugar de elegancia eran viejas reliquias de una época olvidada, su marcada por innumerables batallas. El frasco lo saludó con la arrogancia de una especie que nunca había conocido miedo. La respuesta llegó en un lenguaje el Dominion había borrado durante mucho tiempo de sus archivos. Somos humanidad. Ríndete o sé destruido. El almirante de los Vacos burlaban de que era imposible que los humanos eran mitos extinto, aun cuando sus sensores analizaron el acercándose a la flota. Una sensación incómoda enrollada en sus entrañas. Estos barcos, tan viejos como eran, movían con precisión. Sus armas cargó, sus formaciones impecables. Él descartó el miedo que el Raal había aplastado innumerables enemigos antes con un solo comando. Ordenó la aniquilación de la flota humana, que fue su último error. Las naves humanas aceleraron más rápido de lo que tenían derecho a ellos, tejido a través del fuego entrante como espectros, esquivando explosiones de plasma con espeluznante precisión de sus armas anticuadas. Por los estándares de dominio, deberían haber sido ridículamente ineficaces. Pero ellos, no fue el primer barco 5 que se oscureció en segundos. Sus escudos, sobrecargados por un aluvión de babosas cinéticas, estalló otra en llamas como un misil antiguo, todavía devastador. Perforó su núcleo, el Dreadnought, orgullo de la flota del dominio. Apenas tuve tiempo de enviar una señal de socorro antes de que su puente fuera destrozado por el ferrocarril fuego de armas. La batalla duró menos de una hora, en que los humanos no perdieron ni una sola. La palabra del barco se extendió como un reguero de pólvora. Imposible había sucedido. Los mitos eran reales, los monstruos habían regresado, y ellos venían. El dominio revuelto, enviando más barcos, flotas más grandes, enteras armadas. No importaba, a los humanos lucharon como demonios con una brutalidad y astucia que desafió la lógica, que usaron tácticas que el dominio nunca tuvo, estrategias encontradas, nacidas de una historia de la guerra. A diferencia de cualquier otra, que no buscaron diplomacia, no pidieron por términos, querían venganza por crímenes olvidados, por el tiempo, por los pecados del pasado, para la galaxia, que una vez lo intentó para borrarlos. Y así como las estrellas ardían y mundos enteros temblaron de miedo,
Un mensaje resonado en todo el cosmos llevado por los restos de cada flota del dominio que se atrevió a enfrentarse a ellos. La humanidad ha devuelto el dominio de Raal. Una vez los gobernantes indiscutibles de la galaxia, ahora se encontró atrapado por un desconocido y aterrador. Informes de miedo a la sensación llegaron desde cada rincón de su imperio, cada uno peor de lo que tuvieron las últimas flotas en Teroshen. Aniquilado, colonias reducidas a cenizas y su dominio una vez desafiado fue desmoronándose bajo el ataque implacable de un enemigo que durante mucho tiempo habían descartado como un mito en el corazón del dominio. El canciller supremo Vakos se paró en su gran cámara de guerra, rodeada por sus hologramas de comandantes de más alto rango. Parpadeó ante ellos cada uno, mostrando la misma sombría realidad de los buques de guerra, humanos golpeando como fantasmas sin dejar nada pero la destrucción. En su despierta. Esto es imposible, almirante. Tanek murmuró sus mandíbulas, haciendo clic frustración. Estas criaturas son reliquias del pasado. Su tecnología es antigua, sus barcos son crudos. ¿Cómo están? Vakos ganador recurrió a su inteligencia oficial umberal, de piel pálida llamado Sain, cuyas manos temblorosas la traicionaron. Miedo. ¿Qué sabemos de ellos? Él exigió. Sain dudó. No mucho. Todos los registros de los humanos fueron purgados durante mucho tiempo. Poco que queda sugiere que eran resistentes belicosa. Pero esto le hizo un gesto al destrucción ante ellos. Esto está más allá. Cualquier cosa que pudiéramos tener. Imaginé que quizás nunca fueron realmente ido. Otro general murmuró. Quizás ellos han estado esperando, viendo, preparándose para esto. Muy momento en que las palabras enviaron un escalofrío. La idea de que la humanidad no tenía desapareció, pero en cambio había estado al acecho. El vacío construyendo su fuerza era más aterrador que cualquier guerra máquina. Suficiente especulación. Vako rompió. ¿Cómo nos detenemos? Ellos callan, porque nadie tenía una respuesta. La guerra fue diferente a todo lo que el dominio se había enfrentado alguna vez. Habían peleado innumerables enemigos antes, rebeldes planetas, imperios rivales, facciones piratas, pero esos enemigos habían jugado por lo mismo reglas, que siguen las mismas leyes tácitas de compromiso que los humanos no hicieron. Luchó sin honor, golpeando, sin advirtiendo, que se negaron a negociarse, negaron a reconocer la rendición, que dirigido a las líneas de suministro de dominio, sus astilleros, sus reservas de combustible. Ellos estaban librando una guerra total, algo que dominio nunca había encontrado. Y lo peor de todo, parecía para ser cada vez más fuerte. La primera flota humana había sido pequeña, pero nuevos buques de guerra aparecían todos los días de donde venían. ¿Cómo lo habían hecho? Construyó tantos barcos en secreto que los espías de los dominios no tenían respuestas, y eso solo profundizó el terror. Y luego la humanidad hizo algo verdaderamente horrible. Tomaron su primer planeta. El dominio había asumido que los humanos eran nada más que asaltantes atacando rápidamente antes de desaparecer. Pero cuando el mundo industrial de Coros 99 fell, y quedó claro que la humanidad no estaba solo aquí por venganza. Estaban aquí para conquistar sobrevivientes del planeta. Contaron historias de soldados humanos como ningún otro dominio no había visto, que luchaban en los exotrajes, se movían como sombras, y nunca dejó un solo soldado del dominio vivas. Las ciudades del Coro 9 ardieron por semanas, y cuando los incendios murieron, el humano, la bandera fue izada sobre las ruinas. Un nuevo imperio estaba surgiendo, y la galaxia nunca sería la misma. Propagación del pánico como reguero de pólvora a través del dominio. Coro 9 fue el primer mundo en caer, pero no serían los últimos. Informes inundados en flotas humanas. Golpeábamos profundamente en Dominion Space, tomando planetas con aterradores
mundos de eficiencia que tenían estuvo, bajo la regla de los dominios por siglos ahora quemados con fuego. Humano canciller supremo Vía no podía permitirse ignorar la verdad. La humanidad no solo estaba ganando, ellos estaban desmantelando la paz del dominio por pieza. Llamó a una reunión de emergencia del Consejo Superior, una reunión de los seres más poderosos del imperio. La Cámara del Consejo suele ser un lugar del control y el orden. Ahora estaban llenos de miedo. Hay desesperación, debemos desplegar nuestro omegabuques de guerra de clase Almirante Torresneck. Argumentos, flauta es poderosa, pero no pueden coincidir con el poder bruto de nuestra capital barcos, que ya hemos enviado clase Omega Shaps. Sin contrarrestó su voz temblorosa a ellos. Fueron murmullos destruidos de incredulidad, ondularon a través de la habitación como gruñó Vacos. Seven tomó un profundo aliento. Les hemos subestimado los barcos. Pueden ser viejos, pero su tecnología ha evolucionado de maneras que nunca anticipó que sus armas eludirían nuestros sistemas de blindaje. Sus tácticas son, a diferencia de todo lo que hemos frente a que quieren. Una de las miembros del Consejo exigió que si al dudara antes respondiendo venganza, silencio. Entonces la habitación estalló en gritos. Esto es una locura. Somos los del dominio. Negocia con ellos seguramente. Ellos se puede razonar con no. No lo harán. Detente hasta que nos extingamos. Vocos crió un mano silenciándole, sus ojos de reptil brillaba de furia. Si es venganza ellos buscan, entonces les mostraremos por qué el Dominion ha gobernado esta galaxia durante 1000 años. Quemaremos sus mundos, cazarlos hasta el fin al soldado. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras se sentía vacío. Él sabía la verdad. El Dominion siempre había ganado porque tenían siempre he sido más fuerte, pero por primera vez momento en que se enfrentaban a un enemigo que era sin miedo por la humanidad. Esta guerra no fue sobre conquista o poder, era algo más profundo, algo más aterrador, fue personal y profundo en el vacío más allá. Del alcances del espacio conocido una nueva flota. Fue la humanidad reunida. Había regresado y recién estaban comenzando. Ella, máquina de guerra de los dominios, cobró vida en todo el imperio. Los astilleros trabajaron sin descanso produciendo buques de guerra, reclutamiento más rápido que nunca. Los centros se desbordaron, mientras los soldados puestos al servicio. Sus mentes se llenaron con propaganda sobre los invasores del Terán. El dominio se había enfrentado a rebeliones, canallas, flotas e imperios rivales antes, pero nunca un enemigo como este. Y aún así, ellos humanos avanzaron la guerra. No se peleó en términos parejos. El dominio creía en el control, en disciplina, en estrategias que habían funcionado durante milenios. Los humanos lucharon con caos, con imprevisibilidad, con una brutalidad implacable que destrozó cada doctrina que el dominio había construido. Su imperio sobre una sola flota humana podría aparecer de la nada, golpear un suministro convoy y desaparece ante el dominio. Incluso tuvieron tiempo de reaccionar. Sus barcos no solo se movían rápido como depredadores, golpear objetivos vitales con precisión. No perdieron el tiempo en agotarse compromisos, que golpearon donde dolía lo más. Y luego vino la guerra terrestre cuando el dominio perdió Coro. 9 ellos asumieron que era una anomalía cuando perdieron Ketro 6 y Droll Prime en la misma semana. Se dieron cuenta de que era una patrón. Los soldados humanos eran diferentes. Cualquier cosa que el dominio haya tenido alguna vez encontré al Baal. Como muchas especies en la galaxia se basó en avanzados drones y guerra automatizada para minimizar sus propias bajas. Sus soldados fueron comandantes, guiando máquinas para seguir luchando. Pero los humanos eran diferentes. Lucharon en el barro, en las ruinas de las calles. No dependían de máquinas para luchar por ellos.
Ellos eran las armas tropas de dominio acostumbrada a limpiar la guerra calculada, fue soldados humanos, horrorizados, no se rompieron cuando eran superados en número. No, se rendían. Cuando fueron rodeados lucharon con una intensidad que desafió la razón con tácticas que no tenían sentido hasta que trabajado. Lo peor fueron los golpes de Terán soldados. Ellos no solo mataron a Dominion soldados, ellos los cazaban. Ellos se adaptaban debilidades aprendidas y explotadas más rápido más que cualquier enemigo al que el Dominio se hubiera enfrentado. El batallón de Dominio único podría ser aniquilado fuera en una noche por un puñado de humanos operativos, sus armas primitivas por estándares de Dominio. Disparados cinéticos proyectiles que atravesaban armaduras como papel, lucharon sin piedad, y eso aterrorizó al Dominio más que cualquier cosa. Que los humanos no fueran solo conquistando planetas, se los estaban llevando a volver el liderazgo del Dominio, revuelto para entender por qué eran los dominantes fuerza en la galaxia que habían gobernado sin respuesta durante siglos. ¿Qué tenían ellos hecho para observar esta guerra? Entonces, ellos encontré la verdad en lo profundo de los restringidos archivos del Dominio enterrados bajo siglos de información clasificada. Canciller Supremo, vos destapó una oscuridad secreto del que los humanos no habían desaparecido, historia que habían sido borrados hacía mucho tiempo antes de que el Dominio subiera al poder. Sus ancestros se habían encontrado con la humanidad, una carrera joven y ambiciosa que se expande rápidamente forjando una LIN y dominando la guerra más rápido que cualquier especie anterior a ellos. Ellos eran una amenaza, no porque fueran malvados, pero porque eran implacables, y así el Dominio. Los antepasados habían tomado una decisión que tenían genocidio cometido, que ellos habían exterminado mundos humanos enteros, quemaron colonias para el suelo y borró todos los registros de su existencia. La habían cazado los sobrevivientes a los confines de la galaxia, creyendo que los habían destruido a todos, pero, de alguna manera, no habían tenido. La humanidad sobrevivió, y ahora, después de siglos, en el sombras que habían regresado no como conquistadores, sino como verdugos. La realización golpeó al Canciller Supremo Bacos como una muerte. Nel, la guerra no fue la guerra, fue un ajuste de cuentas de los humanos. No estábamos aquí para conquistar o dominar. Ellos estaban aquí para resolver una deuda antigua escrita con sangre y fuego, que el Dominio había olvidado. Pero la humanidad nunca había perdonado a Bacos. Quedó en la cámara silenciosa, mirando los registros antiguos. En el HDS, de quemando ciudades humanas al frío exterminio, calculado de un entero especies, los rostros de los líderes de siglos pasados lo miraron con desprecio. Sus decisiones, sellando el destino de sus descendientes, los humanos tenían todo el derecho odiarlos, y sin embargo, odiarlos no era la palabra para lo que los humanos sentían que era el odio. El odio emocional podría razonarse. Con esto era otra cosa. Esto era retribución. Un repentino repique rompió el silenciar fuertemente una transmisión de emergencia. Parpadeó a la vida en la cámara de guerra. Ella cara del almirante. Tanek apareció su expresión, una máscara de incredulidad y pánico, apenas contenido. Ellos están aquí. El dicha voz, hueca Bacos enderezado, donde Tanek tragó aquí en ver al prime. Un silencio cayó sobre la habitación. Imposible que los humanos todavía estuvieran en el colonias exteriores, que no deberían haber sido capaz de llegar a la capital de los dominios así rápidamente, pero tenían una segunda alarma. Mapas tácticos a todo volumen llenaron la guerracámara, que muestra marcadores rojos, descendiendo desde el vacío como espectros vengativos. Buques de guerra humanos más grandes
y mortíferos que el dominio había anticipado, que pasó por alto las defensas externas por completo. O estaban aquí para pelear contra otra batalla, que estaban aquí para poner fin a la guerra. Los cielos sobre Veal Prime se volvieron para disparar como los primeros barcos de caída humana. Descendió a través de la atmósfera. Las defensas antiaéreas rugieron a la vida, pero ya era demasiado tarde para que los humanos tuvieran planeado este asalto con la precisión de una especie que había pasado milenios perfeccionando el arte de la sigilosidad bélica. Ya se había infiltrado en el planeta estaciones orbitales, tomando el control de plataformas de defensa y convertirlas contra los suyos. Los buques de guerra del dominio de la flota estaban explotando en órbita baja. Llueven escombros fundidos sobre sus propias ciudades en el pánico terrestre. Ciudadanos en erupción inundaron las calles, viendo con horror cómo su vesimperio invencible colapsó ante sus ojos de los propios soldados del dominio. Aquellos que habían sido criados para creer en Shula, superioridad de las especies, ahora temblaba como los equipos de ataque humanos surgieron de la humo. Lucharon como demonios. El Dominion nunca había visto una guerra como este, implacable, brutal. Humanos eficientes no perdían el tiempo con la teatralidad. Ellos golpeó primero la infraestructura vital, redes eléctricas paralizantes, comunicaciones, coordinación militar. En cuestión de horas, distritos enteros estaban sumergidos en oscuridad. Vacos estaba en su sala de guerra viendo la pesadilla desplegarse. Los almirantes se gritaban unos a otros, emitiendo órdenes conflictivas desesperadas. No fue as y me importa que el dominio no estuviera perdiendo. La humanidad ya había ganado. Él tenía una última opción: preparar el planetario protocolo de aniquilación. Él dijo, su voz calma. La habitación congeló, incluso a sus más leales generales. El canciller Silin retrocedió susurrando, eso matará a miles de millones de los nuestros. La gente, si no podemos tener este mundo tampoco, dirán Vacos fríamente. Pero antes de que la orden pudiera ser dadas, las puertas de la cámara de guerra reventadas, habrá una figura que entró flanqueada por 2 soldados humanos, vestidos de negro, a Sabachar Morvacos. Lo reconoció instantáneamente. Él había visto la cara del hombre antes. No en persona, pero en los viejos archivos enterrados. Uno de los últimos supervivientes. Un descendiente de la raza masacrada. Un humano. El hombre caminó hacia adelante con el casco debajo de hombros. Sus ojos se llenaron de algo peor que el odio. Certeza. Vacos apretó la mandíbula. ¿Qué hacer quieres? Al humano sonrió. Justicia. Fuera del dominio quemado. Bell Prime cayó en una sola noche por siglos. El dominio había gobernado el galaxia con un agarre de hierro, sus flotas inigualable, su poder incuestionable. Pero en el fin, nada de eso importaba a la humanidad. No habían venido como conquistadores o diplomáticos, se habían venido como verdugos, entregando una sentencia largamente esperada. La guerra no terminar con negociaciones o tratados de paz, terminó con silencio al amanecer del alto mando del dominio, y se había ido canciller supremo. Vos, sus almirantes, los ministros de guerra, ejecutaron a los humanos. O los perdonó. No ofreció misericordia, no desperdició palabras que el juicio tuvose. Aprobó. Esto fue simplemente la sentencia que se está ejecutando. Las calles de Veal Prime estaban llenas de gente. Tranquilo. Después de la batalla final, el torres imponentes de los dominios, una vez gran capital, se paró en ruinas. Humo subiendo desde edificios destrozados. Las banderas de él, una vez símbolo de poder, yacía pisoteado en la tierra, y sobre el torre más alta ondeó la bandera de la humanidad. A través de la galaxia, cada dominio planeta controlado recibió lo mismo transmisión. Un comandante humano se puso de pie antes de que la cámara se vistiera de oscuridad. Armadura desgastada por la batalla. Su rostro estaba tranquilo. Su voz estableno. Había alegría en sus palabras. Solamente finalidad. El dominio ya no existe. Él dijo, tus líderes
están muertos. Tus flotas están muertas. Punto. Ese ha ido tu imperio. Cayó una pesada pausa. Durante siglos gobernado por el miedo, borraste nuestra historia, intentaste borrarnos, y sin embargo aquí, nosotros de pie. Se inclinó hacia adelante con la mirada ardiendo en ti. La humanidad no olvida, a la humanidad no perdona, pero sí entendemos justicia. La pantalla parpadeó, mostrando imágenes de soldados del dominio rendidos siendo llevados lejos en cadenas que los humanos tenían. No los eliminó por completo. No los eliminó por completo, aunque no se habían resistido a los que no tenían la mano en el genocidio. Sería perdonados, pero ellos nunca gobernarían nuevamente. No buscamos reemplazarte, el comandante continuó. No estamos aquí para construir un imperio. Hemos reclamado lo que nos robaron nosotros nada más. De lo que la galaxia está libre, tiranía del dominio. Lo que sucede a continuación ha pasado a ti. Terminó la transmisión, y con es una era que el colapso de los dominios envió ondas de choque a través de los mundos galácticos que había estado bajo su dominio. Durante siglos se encontraron libres para el primero tiempo, en el que algunos se regocijaron, otros cayeron. Caos, especies rivales revueltas, para llenar la aspiradora Powervac. Pero nadie se atrevió a desafiar a los humanos, porque ahora el Galaxy sabía la verdad que tenía la humanidad. Sobrevivió a la extinción.